Primero de todo, gracias a todo el mundo por venir. Este es el acto de inauguración de Transformando la Ciudad. Las jornadas por la visibilización trans de Temis Elche. De Temis. Hacemos estas jornadas porque pensamos que el colectivo trans somos un colectivo muy invisibilizado y que ha sufrido mucho durante años. Sí que es verdad que estos últimos años hemos ido conquistando derechos, nos ha costado muchísimo, pero estamos viendo que estamos dando pasos atrás de nuevo y no lo podemos permitir. Se está viendo, por ejemplo, en esta misma ciudad, cuando en noviembre del año pasado la tercera teniente de alcalde del gobierno de Elche da unas declaraciones como las mujeres trans no son mujeres y de ahí constantes ataques al colectivo LGTBIQ+, desde su parte. Y no podemos permitir que una institución que supuestamente nos representa a toda la ciudadanía ataque precisamente a parte de esa ciudadanía, porque también gobierna para las personas del colectivo LGTBIQ+. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los 10 meses que apenas lleva Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, y lo primero que hizo fue quitar derechos a las personas trans. Es más, en su primera declaración, como ya presidente electo, dijo que solo hay 2 géneros y que iba a firmar una ley para que solo hubiera 2 géneros a nivel legal también. Las personas trans están recibiendo documentación con el sexo anterior, o sea, le están mandando pasaportes o DNIs de Estados Unidos a mujeres trans como que pone hombre y a hombres trans que pone mujer, o lo estamos viendo, por ejemplo, en Hungría con el gobierno de Orbán, que esta misma semana ha aprobado que está por ley penado celebrar el orgullo LGTBIQ+, o mostrar signos de que eres una persona gay o una persona trans a nivel público. O sea, por mostrar que eres gay o trans o cualquier otra letra del colectivo en público, te multan en Hungría. Y son cosas que no podemos permitir, que no debemos permitir. El colectivo hemos luchado durante muchos años para estar donde estamos. Falta mucho por hacer y lo primero que hay que hacer es blindar los derechos ya conquistados, porque todo lo que he enumerado anteriormente son pasos hacia atrás y no podemos permitirlo. Por eso estamos organizando estas jornadas Transformando la Ciudad. Inauguramos con esto. Mañana hay un tardeo social en el Malasaña Bar, está en el centro, al lado de la Basílica de Santa María, y a partir del miércoles que viene seguimos con la programación. Temis Elche en Instagram, nos podéis buscar y ahí está toda la información. Pensamos que es muy importante visibilizar porque aquello que no se nombra no existe. Entonces es muy importante reivindicar que existimos, que estamos y que no se nos puede hacer de menos ni negar la existencia. Y con todo esto le dejo la palabra al presidente de Temis, Àlex. Primer de tot, gràcies a tots per vindre així. Esto és una cosa molt important per a nosaltres. I res, jo vinc així per agrair també a totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres, com és Acció Cultural del País Valencià i el Casal, que ens han oferit aquest espai per a poder fer tot això, de veritat. També que volem agrair a la Universitat Miguel Hernández, que ens ha deixat també molts dels seus espais per a poder portar a cap tot això. També a l'associació veïnal del Raval, que ens ha ajudat un muntó i ens ha deixat fer la nostra convivència del dissabte que ve en el seu hort, en l'hort de Felip. I res, moltes gràcies també a tots els que heu vingut així avui i esperem que ho disfruteu tot, de veritat. Nosaltres estem molt contents i moltes gràcies de veritat i podem començar. Jo vaig a presentar a les ponents. Tinc així a Zara Reyes, ella és de Transfer, una associació de la ciutat costat, que moltes gràcies per col·laborar sempre con nosaltres.
Ella és també integradora social. Tinguem per així a Sonia Ulló, Sonia Ben Còmoda, una creadora de contingut que de veritat que és molt divertida i també que moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres, que esteu molt bé per nosaltres. Ella és educadora sexual. Després tinguem per així a Naomi Sara, que ella és dissenyadora i activista. També, moltes gràcies. I bueno, i tant, que és la nostra xiqueta de Vicents. I de veritat, us vull pedir un aplaudiment per a elles perquè de veritat que Bueno, doncs comencem. S'ha presentat ja Ales, jo soc Zara, soc d'Elda, soc la presidenta de Transfem País Valencià, que és una associació que ha nascut fa molt poc de temps. És una associació per a persones trans i feminista, engloba moltes coses també, l'importància també de la cultura, de la llengua i això. Estem començant un poc amb la col·laboració d'Ales, que jo li vull donar les gràcies així presencialment per tot l'esforç que està fent i per tota l'ajuda, que al principi és molt difícil començar des de zero en una associació que ha nascut cap a finals de l'any passat i estem així. Així anem a parlar de transfeminisme, una paraula que moltes vegades a la gent l'assombra per la peculiaritat que estigui el trans abans, però és una peculiaritat molt important. El transfeminisme és un tipus de feminisme com altres tipus de feminisme que hi ha, perquè sí que és de veres que hi ha diversos tipus de feminismes, però sempre busquem, o des de l'associació i amb les conviccions que jo personalment tinc i crec que és la idea que representa a la majoria social d'aquest país, és un feminisme interseccional. Un feminisme que inclou a tot el món. I això és molt important, a totes les dones i a totes les realitats diferents que visquem les dones en aquest país o en altre país. Sí que hi ha vegades que el feminisme és molt divers, igual que el col·lectiu LGTB, i són coses que moltes vegades ara, per exemple, sí que sorgís el debat de si el feminisme està en un moment de trencament, si està en un moment de convulsió, però realment qualsevol moviment social, qualsevol moviment de lluita sempre té els seus moments, es fan preguntes, es qüestionen coses, es qüestionen drets, i això és algo que des de les associacions que tenen molt present a les persones trans estan lluitant molt per aquesta onada feixista que està arrasant al País Valencià, que està arrasant a tota Espanya, a Europa i al món sencer, i que és molt preocupant. El primer punt que volem abordar així és per què el feminisme aborda en el seu conjunt totes aquestes coses que afecten a les dones principalment, però també als homes. I això és algo que ha que treballar molt i que ha que desconstruir molt en l'educació, en les aules, al carrer, al treball, a la família, etc. Perquè no sol és una cosa de sexe o gènere molt important. El sexe sabem que és el sexe biològic, per dir d'alguna forma, l'aparat reproductor que tenim cadascú. Això no defineix el gènere. I això ho diu la ciència, cosa molt important, perquè moltes vegades intenten arrebatar-nos la dignitat com a persones, arrebatar-nos la nostra identitat, qüestionar-la amb arguments biològics que són del passat. I això ha de tenir en compte, que la ciència
com podem dir, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que les persones trans no són persones amb ningú tipus de malaltia. Això va ser, si no falla la memòria, crec que en el 2020, 2021, crec, no sé, fa molt poc de temps. Però, bueno, en els anys 90 també l'OMS despenalitza en el DSM-5, que és un manual de malalties o de trastorns, també l'homosexualitat. Anem a poc, no? I sí que és de veres que aquestes coses que moltes vegades afecten a les dissidències costen més lluitar. Perquè no som un col·lectiu molt majoritari, ni som un col·lectiu que tinga molta gent així del costat. Representem, crec que l'1% de la població, l'1%. Aunque a vegades sempre el foc de criminalització, d'odi, el foc d'incomprensió, moltes vegades, perquè moltes vegades és per incomprensió, es posa a l'1% de la població, que en ningú moment fa mal a ningú, no? És sorprenent, però són discursos d'odi que calen en la gent, no? En el programa aquest de 59 segons, Samantha Hudson, que és també una activista trans molt coneguda, deia una frase, estaven debatint sobre el gènere, i deia una frase que deia que raro és que realment et preocupi a ti el que l'1% de la població està fent mal a la seva vida quan tu no pots pagar el teu alquiler, quan no pots arribar a fin de mes, quan no pots costear-te un cotxe, és un debat absurd, però que realment ha calat en la societat. I per això el feminisme té que ser interseccional, perquè té que englobar a totes les dones, a totes aquestes realitats, fora d'una visió de dona blanca europea, perquè les necessitats i les lluites que tenim aquí a Espanya, aquí al País Valencià, poden ser molt diferents de les que tenen les persones a Colòmbia, de les que tenen les persones a Guinea Equatorial, etc. I també de la importància d'incluir els homes en aquesta lluita, perquè és una lluita de deconstrucció social molt important i els homes tenen que participar en aquesta lluita, són l'altre 50% de la població. Hi ha molta gent que sí que pensa que és una lluita sols de dones, que sols les dones sortirem d'aquest forat d'incomprensió i a més que no és així. Hi ha que tindre al costat a aquest 50%, a l'altre 50% de la població, perquè moltes de les accions, moltes de les conductes, dels rols tòxics, del masclisme, de la violència de gènere, parten d'ahí. I això, l'única manera de combatre és en les aules, en els nostres entorns més propers, com són a la casa, al treball, a les amistats, i poquet a poquet ir fent, i també amb la política, que és molt important, és una peça també molt important. Legislar per a que aquests drets que s'han aconseguit estiguen garantits en un llarg de temps i que això també s'assumís que és un dret de vida i de llibertat. No sé, ¿qué pensáis vosotros? A mí sí que me gustaría añadir a lo que has dicho. También escuché una frase, no me acuerdo dónde, pero sí que escuché una frase, me parece que es de una activista de Estados Unidos. Las personas ricas en el mundo también representan el 1% de la población. Yo creo que se está poniendo el foco en el 1% que no toca, porque como bien ha dicho Zara, al final las personas trans somos normales, vamos al supermercado, hacemos la compra, pagamos impuestos, todo, pero al final, como bien reflejaba esa frase de Samantha Hudson, ese 1% que tiene casi 50% del dinero de todo el mundo es en quien nos debemos centrar,
porque hay gente que no se puede ni llevar un plato de comida a la boca, pero hay gente que tiene 10 mansiones y 15 Ferraris, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final estamos poniendo el foco como sociedad en el 1% incorrecto. Creo que también tienen que ver mucho los medios de comunicación, tienen que ver. Desde los medios de comunicación realmente se está lanzando un mensaje de odio y un mensaje que al final hace que estemos en el punto en el que estamos actualmente, como bien hemos dicho, dando pasos hacia atrás, lamentablemente. Y también tiene que ver la política, o sea, creo que es un factor que has mencionado que es muy importante, porque si desde instituciones públicas, que supuestamente la representación de la ciudadanía, se lanzan mensajes de odio, se lanzan discursos de odio, ya sea a las personas trans, ya sea al feminismo, ya sea a cualquier colectivo minoritario, que se salga un poco de los esquemas normativos, pienso que es muy fácil que a pie de calle te encuentres con ese tipo de mensajes. Porque si miramos hacia arriba y desde arriba nos llega este mensaje, ¿qué nos vamos a encontrar por la calle? Entonces, creo que és algo que importa mucho. Sí, és molt perillós que des d'institucions públiques que estem pagant impostos que es represente un tipus de missatge d'odi, de crispament, o sigui, això no es pot permetre. No sé, és molt perillós perquè valida tots aquests missatges, validen les pallisses, validen el que et maten a la veu de maricón de mierda. Són coses que en les estadístiques que es fan cada any el que es veu és un clar ascens de la violència cap a les dones també, però cap al col·lectiu LGTBI hi ha un ascens molt important i que s'incrementa cada any i cada vegada als carrers hi ha més por de mostrar certes manifestacions d'afectuositat entre parelles del mateix gènere o de simplement expressar la teua identitat en llibertat. I això també és un problema perquè està atentant a la llibertat de les personas. Bueno, yo por mi parte, poniendo un poco el foco en... porque al final todos estamos de acuerdo y todas, ¿no? En esto, bueno, creo, espero. Pero sí que es verdad que sale mucho la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que hay otras realidades aparte de hombre-mujer, tengo vulva, soy mujer, tengo pene, soy hombre y ya está? Y yo creo que al final las personas necesitamos como una clasificación, ¿no? O sea, para entender el mundo necesitamos clasificar las cosas en una cosa u otra, o eres de dentro o eres de fuera, ¿no? O eres hombre o eres mujer, o sea, y tendemos a clasificarlo de una manera binaria, o blanco o negro. Entonces, como necesitamos hacerlo de esta manera, lo hacemos de una manera binaria. ¿Qué pasa? Que esa manera binaria de entender las cosas es jerarquizada porque son polos jerarquizados, son polos opuestos de hecho y son excluyentes. Es decir, ser hombre implica no ser mujer y ser mujer implica no ser hombre. Ser de aquí implica no ser de fuera y ser de fuera implica no ser de aquí. Entonces, cuando entendemos la vida así, ¿qué pasa? Que acotamos, o sea, no vemos lo que hay aquí y lo que hay aquí, nos centramos solamente en esto. Entonces yo creo que como aprendemos a entender el mundo así, desaprender todo eso es complicado, es muy difícil. O sea, es más difícil desaprender que aprender algo, porque el cerebro funciona así. Entonces, claro, pues es incómodo, es algo incómodo, porque cuando tú has aprendido una estructura y de repente te dicen que esta estructura no funciona, pues bajar de aquí y subir aquí, la gente es mucho más cómodo decir yo me quedo como estoy y ya está. Y si encima no te afecta a ti, ni a tu persona, ni a tu realidad, pues todavía es muchísimo más fácil. Entonces yo creo que por eso al final, si luego en la tele te sale una persona diciéndote no, Paco, tú tienes razón, quédate en tu casa tranquilo, apoyado así en tu sofá, porque tú tienes toda la razón, pues Paco, ¿qué va a hacer? Quedarse en su casa, apoyado en el sofá, porque él tiene razón. Entonces, yo creo que, efectivamente, como decía Zara, al final el foco hay que ponerlo en la educación y que las criaturas que vengan después entiendan que hay otras realidades, que hay otros mundos que efectivamente no afecta nada, como se dice, no, afecta la reproducción, vale, ¿cuántas personas heterosexuales no queremos tener hijos? ¿No? Entonces, o hijas. Entonces, creo que al final es entender que
un hecho biológico no te hace ser quien eres. Y lo que decías, ¿no? El sexo biológico es una cosa y luego el género es otra, es una construcción social. Vale, ¿cómo se construye, ¿no? Esta construcción? ¿Cómo se crea entonces el género? Pues por los roles de género, ¿no? Lo que si naces una niña te van a poner el vestidito, te van a encorsetar, el vestidito te quita movilidad, por lo cual no vas a saltar, no vas a jugar, no vas a estar, vas a estar así. Y al niño que se le pone, pues un chándal, ¿no? Una facilidad de movimiento, el balón de fútbol. Entonces todos esos mensajes al final acaban calando. ¿Por qué hacemos un gender reveal, ¿no? En la relación del género. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque necesitamos que esa persona tenga un género para tratarla como ese género tiene. Entonces creo que hay que poner el foco ahí y luego también lo que decías, ¿no? Muy bien, el tema de la biología, que usamos la biología para justificar, ¿no? De que no, es que es natural, es biológico y ser trans va en contra de la biología. Vale, las personas intersexuales, de aquí sabemos quiénes son las personas intersexuales, porque las personas intersexuales es algo biológico, o sea, es nacer con unos cromosomas, desinhibición de andrógenos y aparece una vulva, una persona que ha nacido con un cromosoma XY, que se supone que el cromosoma XY lleva a tener pene. Entonces hay esa persona que, ¿qué nombre le ponemos? Entonces creo que lo que hay que hacer es un poco en las clasificaciones, rebajarlas, bajarlas a tierra y hacer más vidas vivibles y posibles. Con la que tenemos ahora no es así. Sí, y yo creo también, me gustaría poner encima de la mesa algo que ha comentado Zara al principio, pero creo que ha pasado un poco desapercibido. Es muy importante tanto la transversalidad como la interseccionalidad en el feminismo y al final en todas las luchas sociales. Por ejemplo, en la lucha de las personas racializadas o en cualquier lucha social, porque al final es eso, vivimos realidades diferentes y nos oprimen cosas. Hay un factor que nos oprime a todo el mundo por igual, como por ejemplo es el machismo o la LGTBI-fobia en este caso, pero no es lo mismo cómo afecta a una mujer bisexual blanca de Elche que a lo mejor una mujer negra de Perú que es lesbiana, por ejemplo. Entonces, al final son opresiones que parten del mismo punto, pero no nos oprimen de la misma manera. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, pues de ver qué lucha social pide cada colectivo o qué lucha social pide cada zona, porque así a lo mejor. Contextos muy diferentes. Sí, exacto, depende del contexto. La esperança de vida, per exemple, en Llatinoamèrica, d'una persona trans, una dona més en concret, perquè sí que és de veres que els homes trans entren en un forat així, no sé com a dir-ho, sí, és com que no les afecta, saps? O sigui, les afecta les seues coses més personals, a lo millor d'intimitat, de sexualitat i tal, però socialment no tenen aquesta lluita que tenen les dones, del masclisme, d'aquesta violència també, i és una cosa molt rara, no? A més, és que sempre oireis, escoltareis que els discursos d'odi sempre van cap a la dona, sempre a la dona trans. No escoltareis mai que són homes trans, o sigui, es una cosa que, oye, mira, eso que se libra, ¿no? Pero salvando menos, nos cae toda la responsabilidad de ser perfectas, de ser totes activistas, no? No és que jo vulgui ser activista, és que per la meva realitat no em tocava, perquè tinc que lluitar per a que la meva vida sea digna, per a que jo tinga uns drets, ja no sols en la Constitució, perquè la realitat és que la Constitució pot dir una cosa i pot englobar molt, però la realitat és que sempre hi ha que sacar lleis específiques per a protegir, igual que la llei contra la violència de gènere del 2004, per a combatir aquests tipus de violència i aquests tipus de discriminació. Sí, al final es una doble opresión por ser mujer y todo lo que engloba y por ser una persona trans y todo lo que engloba. I després no sigues una dissidència, no sigues una dona que no és una dona hegemònica, no? Per dir-ho d'alguna manera. No seas una Barbie.
perquè si no és altra discriminació a part que tens que lluitar i tal. O sigui, la qüestió és que el mero fet de ser dona ja és una lluita horrible, però bueno, sí, aprenem moltes coses, sí que és de veres que també empatitzem també moltes vegades amb altres realitats perquè també hem patit des de ben petites discriminacions o situacions de vulnerabilitat o situacions que no són agradables. Con esto que decías, ¿no? del tema de los hombres trans, sí que quiero yo matizar un poco, que es lo que decías un poco, sí que obviamente tienen su proceso, ¿no? Tienen hacer esa transición. Es complicada porque encima también tenemos muy en mente que procesos biológicos van de la mano del género, como por ejemplo la menstruación. Es duro para un hombre trans estar menstruando porque le están diciendo constantemente que menstruar es de mujeres, ¿no? Entonces todo eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que a nivel social, ¿por qué nos molestan más? La gente que le molesta, ¿vale? Claro. ¿Por qué molestan más las mujeres trans? Pues porque no entran dentro de esta sexualización hacia la mujer, ¿no? Cuando de repente te viene una mujer que económicamente se puede permitir operarse, ponerse pecho, ¿no? Todas las operaciones habidas y por haber para entrar en ese cajón de mujer sexualizada a la que yo puedo monetizar, ¿no? Como mujer perfecta, ¿no? Como canon de belleza, ahí no me molesta. Ahora, como tengo un matiz un poco que entendemos como masculino, ya no me molesta un poco más, ya, ostras, esto no será un tío, ¿no? Que se escucha mucho. Entonces, quiero poner el foco ahí de que al final es como haya una mujer trans encima que se salga de ese canon de belleza, es cuando vamos a machacarla. Entonces hay que poner ahí un poco el foco y por eso efectivamente las mujeres trans están mucho más machacadas, igual que las mujeres cis estamos también machacadas cuando no entramos dentro, cuando somos personas que nuestra expresión de género no es tan femenina, no está, ya molesta, ya nos fastidia más, igual que las personas, los hombres gays, cuando tienen esa pluma, cuando tienen esa feminidad, también nos jode. ¿Por qué? Porque tienen una feminidad que no puedo monetizar, que no puedo sexualizar, entonces me va a molestar. Que sea gay, lo que se dice, ¿no? Que sea gay pero no maricón, yo esto lo he escuchado en las aulas. Entonces esto es duro. Al final se reduce a molesta lo femenino. Exacto. La feminidad. Como molesta la feminidad que no puedo monetizar, que como capital, como Estado, como sistema no puedo monetizar. Totalmente. ¿No? Que si eres femenina, sélo, pero vamos, perfecta y cumple el canon de belleza, porque si no, no me vas a valer. Entonces es la hipocresía al final de, pues eso, del sistema. Sí. Ya, tú, ahora que tú estás así y que eres una buena actriz, ¿no? No hem fet l'estudi de cromosomes, però anem a dir que sí, no? La cosa, a ti, tu tens por d'ese esborrament que es parla de la dona? Claro, hablemos del borrado de la mujer, ¿no? Como se dice la corriente feminista que no lucha por el colectivo trans, al final su justificación, ¿no? Lo justificamos con, no, es que si no se va a borrar el nombre de mujer. Y yo aquí, quitando la parte de odio, que la hay personas que directamente es odio, yo quiero aquí hablar del miedo, ¿no? Ese miedo que hay y quiero empatizar pues porque al final me gusta el diálogo y la conversación. Y entonces creo que nos ha costado mucho, ¿no? Poner el nombre de mujer encima de la mesa, ¿no? De hablar de la mujer, de hablar de menstruación sin vergüenza, hablar de maternidad, de posparto, todas estas cosas que tienen que ver con la mujer, no todas, ¿vale? Pero algunas. ¿Qué ha pasado? Que como nos ha costado tanto llegar ahí, ahora hay muchas mujeres a las que les da miedo que las mujeres trans borren ese nombre, pero realmente no es así, o sea, ni muchísimo menos lo va a borrar, todo lo contrario, vamos a abrir el abanico para acoger a otras realidades y no pasa nada y se pueden seguir teniendo círculos, ¿no? De personas menstruantes que sean mujeres y que se identifiquen como mujeres y hacer esos círculos donde tú puedas hablar, donde puedas tener tus discursos seguros y te sientas cómoda, pero también podemos hablar de personas menstruantes porque entendemos que hay hombres que menstruan, igual que podemos hablar de personas gestantes porque entendemos que hay hombres que gestan, igual que yo, por ejemplo, en el aula
al dar educación sexual yo hablo mucho de personas con vulva y personas con pene, no digo mujeres y hombres, y enseguida me sale un chaval diciéndome, mujeres, yo no, personas menstruantes o personas con vulva o personas con pene. ¿Por qué? Porque hay que entender que un cuerpo no identifica, y pues, como decía de los hombres trans, al final es complicado una transición así igual que al revés, ¿no? Cuando criminalizamos mucho, ¿no?, esto de que se operen, que no se operen, que tal, que no sé qué, o sea, al final enfocar una genitalidad en un tipo de persona, creo que hay que quitar un poco el foco porque no es necesario, ¿no?, todo esto. Entonces, poco a poco sí que vemos cada vez en redes sociales y tal, pues discursos, ¿no?, de personas de, pues yo qué sé, que dicen burradas, pero creo que poco a poco vamos a ir aprendiendo a que esa genitalidad, esta biología y este cuerpo no identifica a una persona. Yo, por otro lado, quería volver al punto de antes y contaros algo que me pasó la semana pasada trabajando y que, bueno, no es la primera vez que me pasa. Y bueno, me encuentro en el Corte Inglés trabajando, yo con mis cosas, y de repente se acerca una niña y me dice, ¿tú qué eres, un chico o una chica? Y le digo, yo una chica. Y me dice, ¿por qué tienes voz de chico? Y le digo, pues porque las mujeres también tenemos la voz grave. Y viene la madre y me dice, no, si es que es culpa mía, he dicho yo que eres un chico. Y yo, perdón, en plan, la inocencia del niño a mí no me importa y esto me parece muy guay y muy bonito, pero que tú vengas a decir que, por favor, eduquemos a nuestros niños, que es lo más importante, y así nadie tiene que pasar este tipo de cosas. Pues una cosa que vol deixar com a punt, a mi la teua veu m'encanta, crec que té una personalitat flipant i quan vaig escoltar la història que la vas pujar a Instagram, jo estava flipant perquè també és una situació de tens molt mala educació de dir això que et passa per el cap i no filtrar, no sé, perquè la innocència d'un nene o d'una xiqueta és normal i això també està bé perquè es trenquen molts models jeràrquics o patrons o coses que estaven ja com establides de que una dona té que parlar d'aquesta manera, tal, no sé què, pero lo de la madre también es que no te... Sí, la verdad es que es muy fuerte y realmente, como hablábamos antes, yo como mujer trans, racializada y respecto a la sociedad siempre me he sentido súper oprimida a vestirme como una Barbie, a serlo y a vivirlo. Luego otra cosa es que me encanta, que eso ya es otra cosa, pero sí que es verdad que muchas veces me siento presionada porque me pasan este tipo de cosas. Yo si no llevo mi maquillaje, mi eyeliner, mi vaina puesta, me tratan como hombre por ahí. Y yo digo, pero ya está, con un sujetador trabajando y tal, me dicen, chaval, y yo, ¿qué necesitas? Voy como una puerta. En plan, se supone que estoy haciendo todo lo que me pides. ¿Qué más quieres, tío? Por favor. Nunca se llega a ser demasiado mujer. En plan, exacto. Nunca Siempre se sientes. Siempre es un pasito más. Es que te falta, no, Sí. es que si no es la voz, es la nuez, Claro. es que si no... Y por ejemplo, lo que decía Sonia, de aquellas personas que recurren a operaciones porque a lo mejor los síntomas lo necesitan. A lo mejor te haces tú una operación porque lo necesitas y dices, yo estoy bien y estoy a gusto, pero a nivel social es, vale, pero no has pensado en ponerte pecho. Entonces, la rayada, el tal, y es como, vale, pero ¿realmente es porque no me siento cómoda, no me siento a gusto? ¿O es porque socialmente, si no me pongo pecho, realmente no se me lee como una mujer a nivel social? Y si no es el pecho es porque falta otra cosa. Y bueno, me gustaría añadir otra cosa y antes de eso recordar que el público podéis participar con alguna pregunta, alguna intervención, podéis levantar la mano y participar en cualquier momento, ¿vale? Que tenemos aquí un panique nosotras. Vale. Yo tengo una pregunta, así como un poco profunda, porque para mí ser mujer, o sea, vamos allá del aspecto. O sea, para vosotras, ¿qué es ser mujer? Ser mujer es algo tan abstracto. Ser mujer es un sentimiento, no tiene definición, al menos para mí. Yo creo que eso se sabe. ¿Qué es ser hombre? En plan, Claro, eso lo sabes. sí. Esta pregunta es muy... Sí, porque yo veía aquí, mira, ¿qué es ser hombre, no? Sí, pero Guapísimo que eres. Sí. Algún día cambias de acera, me llamas.
Totalmente, pero al final yo creo que, siguiendo también un poco lo que han hablado tanto Sara como Sonia, de el miedo al rol de la mujer, o de esa corriente de feminismo un poco más clásico, por llamarlo de alguna manera, que intenta excluir un poco al colectivo trans, pienso que al final lo que persigue ese feminismo clásico, porque yo lo he escuchado muchas veces, es llegar a un mundo en el que el género no sea una definición o no sea una selección de eliges esto o esto o te sientes así o así, sino simplemente es algo en lo que transitamos todas las personas y a lo mejor yo me siento más de esta manera o de esta otra, pero sin tener que ponerle un nombre o una etiqueta a eso. Pero al final yo creo que tanto el feminismo clásico como el transfeminismo buscamos un poco ese objetivo, solo que el feminismo clásico quizás no abre esos ojos hacia la diversidad. Y un poco contestando a tu pregunta, pienso que es eso, que es ser hombre, que es ser mujer, como bien ha dicho Naomi, no hay definición, o sea, no hay unas pautas. No debería. Yo pregunto cómo lo veis vosotras a forma personal, no es que haya como Sí, tal, bueno, yo sé que a ver, a forma personal, soy yo, pero no porque soy sí. mujer o no soy mujer. Sé que soy yo por cómo pienso, por cómo Sí, siento. pero al final yo creo que, al menos a nivel personal, y creo que Zara un poco también, es lo que ha hecho Naomi. Al final es un sentimiento, sí. És un tema més complex del que pareix no sols per la qüestió biològica que es desmunta en seguida, és la qüestió social. Val? I això és una lluita constant. I és una lluita que és positiva per una part i negativa per l'altra. Perquè en el moment que volem encasillar què és una dona i què és un home, estem en el mateix problema de que estem encasillant tu tens que ser d'una manera i tu tens que ser d'altra. La realitat és que si et poses així a mirar les diferents dones que hi ha i els diferents homes que hi ha, no veus tots iguals. Per què aquesta obsessió amb les dones trans? Perquè hi ha que complir aquest cànon de bellesa, aquest cànon de perfecció. És que després jo me recordo que ma mare moltes vegades se sentia mal perquè pensava que era mala mare i com era mala mare era mala dona. I ella és una dona cis. O sigui, si no és una cosa és altra, i és que ahí també està el masclisme, també darrere de tot això és una jerarquia, és un sistema patriarcal que ha decidit que tu tens que ser d'aquesta manera i és una forma també de controlar la població. O sigui, per això és un tema molt complex en la cosa de que hi ha molts variants i moltes coses ambientals que poden afectar a aquesta definició. Realment no hi ha una definició, simplement són persones que amb el sistema binari que existeix ara mateix es senten més còmodes en una part, en altra, en el mig o en ninguna. Sí, claro, es que al final es eso, buscamos el objetivo de que sean conceptos por los que se transitasen sin necesidad de etiquetarlos, pero por desgracia no estamos en ese punto. Entonces, en el punto social en el que estamos, nos guste más o nos guste menos, al final nos tenemos que amoldar a cómo está el sistema constituido hoy en día. Però tot el món, Claro. els altres, els homes gais, Claro, todo el mundo. O sigui, Entonces es como una necesidad constante de la sociedad de etiquetar, de esto es bien y esto es mal, esto es, como ha dicho Sonia antes, esto es blanco, esto es negro. Entonces, al final nos tenemos que amoldar al final. O sea, porque obviamente aspiramos a esa sociedad, pero vivimos en la sociedad, vivimos en el punto en el que vivimos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque si no, al final somos seres sociales, que el ser humano es un ser social, queremos relacionarnos, queremos tener pues amistades, queremos tener pues relación de pareja, queremos tener pues muchas cosas que al final, nos guste más o menos, hay que amoldarse a estas reglas sociales, nos guste más o menos. Claro. Que hi ha gent que no.
I són dissidències. Claro, que no passa nada. Això també el recolleix el feminisme interseccional, el transfeminisme, però la realitat és la que és. I una dona cis, per dir-ho d'alguna manera, no pot demanar-li a una dona trans que, mira xica, tu vas a ser el primer model de lo que té que ser una dona quan tu estàs reproduint constantment comportaments masclistes, quan estàs patint aquesta discriminació i tu mateixa vols a mi ficar-me en un lloc que a mi no me representa. Però a tu no et poden dir si tu tens que ir ahí o ahí. No, això és cosa ja de llibertat. Es cosa de libertad, así de simple. Claro, el debate que está también encima de la mesa, ¿no?, con las personas, las mujeres feministas que están un poco en contra de las mujeres trans, es también esto de que las mujeres trans reproducen los roles de género que queremos abolir, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es una utopía. Al final, eliminar los roles de género es muy complicado. Una utopía al final lo que nos hace es avanzar, ¿no?, pero que no va a llegar mañana ni la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que decían un poco mis compañeras, al final, sí, a mí lo que me están diciendo es que para ser mujer yo tengo que cumplir con estas características y yo me siento mujer, ¿yo qué voy a hacer? Pues cumplir esas características. Pero lo voy a hacer yo, una mujer cis, lo voy a hacer una mujer trans, lo va a hacer un hombre hetero, cis hetero, al que le están diciendo que tiene que cumplir estas características, que ser hombre es hablar así, que tengo que sacar el pecho palomo y que tengo que generar la violencia, que no es algo natural, ¿no? Es algo que al final lo que hace es los roles de género, decirte cómo te tienes que comportar. Entonces a mí a nivel social me están diciendo que me tengo que comportar así, que me tengo que comportar así, y yo quiero ser de este lado, yo me voy a comportar así. Entonces, lo que decía un poco Zara, ¿no?, echarle la culpa a las mujeres trans de que estamos reproduciendo los roles de género, pues me parece un poco hipócrita por nuestra parte. Entonces, pues bueno, era lo que quería yo añadir. Nada, que realmente al fin y al cabo a tu pregunta es que primero somos libres y cada uno se siente como quiere, y luego como estamos en el sistema binario que tenemos, al fin y al cabo nos toca caer en eso de tener que elegir ciertos roles, ciertos patrones para que al fin y al cabo se nos acabe entendiendo. Obviamente esto no se puede borrar de un plumazo y siempre nos va a tocar caer en ciertas cosas que tampoco nos queremos encajar, pero siempre nos va a tocar encajarnos en algún punto. Es necesario, aunque no queramos. Entonces también hay que entender que debemos ceder por ese lado para que al fin y al cabo también nos quieran escuchar. Y ya luego nos pelearemos. Pero primero nos va a tocar sentarnos un poquito. También la cosa es... ay, perdona. Sí, digues. Bueno, y nosotros somos papás de una niña trans. Que es verdad que la infancia trans todavía está un poco en el aire porque Más aún. no se les permite tampoco ser lo que el hecho de ser. Perquè es qüestiona constantment. Probablemente. Y como padres te van juzgando y todas estas cosas. Pero una gran pregunta que nos hacen siempre, no es muy pequeña. Y entonces nos planteamos, o queremos fundamentar, hay todavía muchas personas que no distinguen lo que es la identidad de género con la orientación sexual. Total. Y a esas personas le hace falta que les digas que una mujer trans puede ser lesbiana. Porque creo que en su momento lo fue lesbiana. Una barrera y en etapas de hoy es que no es una persona muy afeminada, muy identidad de género. Y de hecho, tú te puedes sentir mujer, identificarte como mujer, pero luego tu expresión que sea una expresión masculina y que vayas con ropa que se entiende como masculina, ropa ancha, ropa tal, y ser una mujer hetero. Y creo que es lo que dices tú, ¿no?, que explotamos. O sea, cuando de repente a ti te dicen que es una mujer trans, lesbiana, o que es una mujer trans, pero que se viste con expresión de género masculino y que de repente es hetero, ¿qué me estás contando? Pero es eso, es un poco diferenciar, ¿no?, las cosas. Que son quatre coses... Ai, perdona. Són quatre coses diferents. Està la identitat de gènere, que va per una banda, l'orientació sexual, que va per altra, l'expressió del teu gènere, com tu t'expresses, com tu t'expresses al món, i després el sexe biològic. Són quatre coses que són coses que són molt diferents i molt complexes. I en les situacions que els pares i les mares amb fills i filles trans, les infàncies trans estan molt invisibilitzades perquè es qüestionen constantment.
i hi ha una manipulació cap als pares de si són mals pares perquè prenen decisions molt ràpides sobre una qüestió que va afectar a la seva vida, i realment hi ha estudis que deien que a partir dels 2 anys un niño pot ja saber en què identitat de gènere es sent més representat, més còmode i això. D'això hi ha estudis que flipes. No es parlaran d'ells perquè no interessa, perquè és així. Però és que són coses que estan ja estudiades, de veres estan estudiades. És com que estàvem parlant l'altre dia en la videollamada aquesta d'un científic que estava fent topografies i han fet topografies amb dones trans i dones cis. I en les topografies el que se ve és que pràcticament s'il·luminen i tenen un comportament pràcticament igual el de les dones cis i el de les dones trans. Entonces, què passa? Així que fem? Si la ciència ja diu que això és així, que el gènere no és una cosa estricta, que no és una cosa que és una cosa molt diversa i complexa, ara el debat on està? Son debates també absurdos, perquè no tenen... El debate al final está en invisibilizar realidades refugiándose en a lo mejor estudios científicos pasados o en estudios científicos que no tenían en cuenta las diversidades que ahora se tienen en cuenta, por suerte. Y es algo que, pues, que cuesta mucho como sociedad de abrir los ojos, por desgracia, en el punto en el que estamos. Y respondiendo un poco a tu pregunta también, las infancias trans, como bien ha dicho Zara, están muy civilizadas porque se piensa que una persona, a lo mejor por tener 5 o 6 años, no puede tener claro lo que quiere o cómo se siente, porque, bueno, es un niño, bueno, no te puedes tomar en serio, bueno... Puede estar jugando. Claro, puede estar jugando, y al final te está expresando algo que en muchos casos les puede costar incluso entender a ellos mismos o a ellas mismas, y al final tú tienes que tenderle la mano para ver ese sentimiento hacia dónde lleva. Y también, pues, a nivel medios de comunicación o medios tal, es como, porque se está adoctrinando, ahora los niños se están metiendo cosas en la cabeza, tal, pero es como, no se está adoctrinando, se está explicando que hay diferentes realidades que tú puedes vivir y que todas están bien, todas son correctas al fin y al cabo. Y al final lo que se está haciendo es abrir el abanico para que si tú te sientes de una manera, tú puedas decir, vale, así es como me siento yo. No como nos ha pasado al final a muchas personas, me siento de alguna manera, pero no sé cómo me siento, no sé cómo ponerle el nombre, sé que hay algo, pero no sé por qué camino tirar. Y al final yo creo que con las infancias trans sucede un poco eso, que en algunos ámbitos estamos abriendo el abanico, por suerte, pero hay otros muchos ámbitos que no quiere que esa apertura de abanico, por llamar de alguna manera, suceda. Sí, al final se da libertad de ser y de sentir, yo creo, y es un poco lo que aporta el feminismo trans, ¿no? El feminismo, que es, pues eso, abrir el abanico a esa posibilidad. Yo también defiendo muchísimo la crianza unisex, ¿no? Que es tratar a la persona como persona y que esa persona se identifique porque se identifica. O sea, yo por ejemplo siempre de mi hermano tenía pelito largo, ¿no? Tenía carita de niña y todo el mundo decía, ay, es una niña, y mi hermano tenía claro que era un chico y decía, no, yo soy un niño. ¿A que sí, mamá? Aporta esto. Sí. Oye, es una cosa muy importante. Soy un nene, ¿no? Y lo tenía muy claro. Entonces yo por eso defiendo mucho este tipo de crianza, porque al final si tú a una criatura le das la libertad de ser quien quiera ser, no va a tener, por ejemplo, los nombres unisex, o sea, no va a tener que decir luego, si es un niño o una niña trans, no va a tener que decir, no, es que yo ya no me llamo, imaginemos, Mónica, me llamo Mario, ¿no? O ya no me llamo Mario, me llamo María. Entonces,
tener que pasar por todo ese proceso, tener que pasar por el proceso, ya te digo, a nivel fisiológico yo he entendido que menstruar es de mujeres, entonces tal, o al revés, ¿no? Tener erecciones desde hombres, entonces me pasa algo en mi cuerpo. Todo eso, facilitarlo y facilitar la vida, al final va a facilitar cualquier tipo de situación y de realidad que esa persona viva, ya sea en orientación sexual, ya sea en identidad, o sea lo que sea, pero creo que cuanto más, con mayor libertad criemos a nuestras criaturas, efectivamente fácil va a ser su vida, o sea, más fácil va a ser la vida. Sí. I és molt envidiable. 100%, sí. Les infàncies trans, que és molt dur, que és una lluita també amb els pares també a l'entorn a vegades, no? Ells sí que estan visquen una realitat que és la seva realitat i realment no pateixen en aquesta part perquè és com es senten i tal, perquè lo dur realment no és la transició, lo dur realment és l'acceptació social. O sigui, La transición a ojos de la sociedad. Clar, o sigui, són processos com fem totes les persones, estan canviants. Jo estava parlant amb l'esteticista d'aquest matí i li deia, tia, tu no eres la mateixa que fa 5 anys, t'has divorciat i tot, o sigui, no eres la mateixa. I és de veres, però és que això passa amb totes les persones, amb les persones trans també, però es criminalitza. Amb les persones trans que crec que sí, hem fet la transició ja de més grans, desgraciadament, també es criminalitza molt perquè per una banda m'estàs quitando la credibilitat que té un nen o una nena de que es sent d'aquesta manera i que vol expressar-se d'aquesta manera, però per altra banda me criminalitzes a mi perquè em dius que si jo realment fora trans tenia que haver sigut de quan era nena o nene. Chica, a veure, aclárate corazón. Al final la cosa és que és com una batalla realment d'arguments absurds y que si no es una cosa es otra, ¿no? Pero al final son argumentos absurdos pero legitimados por la sociedad. Totalmente. Entonces sí. Ese es el problema realmente. Però sí, jo penso, jo a vegades veig a infàncies trans i a mi em donen una envidia, però sana. Perquè dic, tio, que guai, uns pares que estan apoyant a la seva filla en aquesta transició, que jo he tingut que fer la transició sí, en el recolzament dels meus pares, però al principi estàs sola i és la realitat, al principi estàs sola perquè ells també tenen por, perquè la imatge que tenen de les dones trans és que són prostitutes i clar, o que portem una vida en les drogues o que portem una vida de merda i tal i és molt injust, però sí que hi ha una esperança que està brotant, que són les infàncies trans i que a l'actual llei també recolza d'alguna manera aquesta llibertat també i d'atenció a les associacions d'aquestes infàncies i oye, que mira, jo no l'he pogut gaudir perquè jo no vaig tindre aquesta possibilitat. Jo me recordo que la primera vegada que vaig parlar d'això va ser amb ma mare i amb una política que jo la tinc sempre al cor valenciana, que és Mónica Oltra, ella sacó la primera llei trans així al País Valencià. De les lleis més avançades de tot l'estat espanyol, perquè l'actual llei trans és del 2023 i aquesta llei de Mónica Oltra crec que era del 2020-2019, val? I ella estava defensant algo com tantes polítiques també com Irene Montero i moltes activistes, Marc Ambroyer, etc. Estava defensant algo que estaven soles, però inclús dins dels mateixos d'alguns col·lectius LGTBI, de que estaven anant demasiado lejos amb la llei i passa ara també amb el feminisme. Però bueno, tenim ara una llei, de moment està vigent, però sí que està la perillositat de que Hongria fa uns anys
antes de que el loco este fuera president, era un dels països més avançats en matèria LGTBI. I és un clar exemple de que aquestes coses mai es poden donar per assentades. Sempre les lluites dels col·lectius minoritaris, ja són dones, ja siguin dissidents, LGTBI, migrants, discapacitats, el que siga, sempre ha estat en peu de lluita, perquè és que la realitat és que Hongria era això fa uns anys i ara és tot el contrari. I això pot passar així. Això pot passar així. Tenías Sí, bueno, en la línia del que s'ha dit l'última companya. En primer lloc, vull donar les gràcies, perquè sempre és molt complicat posar la cara i el cos per dir que eres feminista, però encara més, si vas a dir que eres dona i que a més eres trans, doncs imagina que se pot generar alguns odis complexos i difícils de digerir, que nosaltres en el col·lectiu 8M, en l'assemblea 8M, en este 8M ho hem vist a través d'una dona racialitzada, una companya racialitzada, que per primera vegada va donar el pas d'eixir als mitjans de comunicació i ser cara de l'assemblea i van flipar totes, jo crec que totes en com eixia eixe odi a través de les xarxes socials i com la tractaven inclús els propis mitjans de comunicació, que no sé si era por o era no saber, però al final el que se concluïa era en un malestar i en un tracte que no era idoni, i jo crec que passaria el mateix si el dia que una dona trans, que espero que siga pronte, també se posa al capdavant de parlar en nom de l'assemblea 8M en algun moment, no? I sempre és de veres que gràcies per aquest esforç. Jo sols volia dir que al principi s'ha focalitzat molt en la qüestió política, heu parlat de lo perillós que és que hi ha partits ultradereta que estiguen donant aquest missatge, però també anava un poc en la línia de que en el País Valencià precisament van tenir la primera llei trans de tot l'estat espanyol, que se va fer una legislatura on havien de posar-se d'acord 3 forces d'esquerra per a que això isquera endavant, i que jo, a dia d'avui, a vegades tinc dubtes de que tenint aquesta mateixa majoria poguem tornar a signar la mateixa llei. I a mi això sí que me sembla molt complicat, molt difícil d'entendre i que crec que no podem passar de puntetes per ahí dins del feminisme i del transfeminisme i que no podem dir és un mal menor. Això és una cosa que, no? En esta cosa que ens diuen sempre en la cosa de que tens que estar totes unides. Sí, estarem totes unides i serem totes endavant, però és que n'hi ha coses molt importants. I n'hi ha coses tan importants com esta llei. I jo a dia d'avui me sembla que igual sería complejo y sería difícil que así quedara endavant. Sí, has mencionado, perdona. Hasta ahí. Sí, yo pienso al final que es de lo que también hemos hablado, de esta ola reaccionaria de odio hacia el colectivo trans. Creo que al final eso hace que en todos los colectivos de la sociedad crezca ese odio hacia las personas trans, en el colectivo feminista, en el colectivo a lo mejor de personas raciales, en cualquier colectivo, porque otra de las cosas que también ocurre, por ejemplo, en el colectivo LGTBIQ+, tú por ser por ejemplo, un hombre gay, no significa que de repente seas súper feminista o súper tal, o sea, puede ser un hombre gay machista o una propia mujer cis o mujer trans, puede tener sentimientos de comportamiento machistas, porque al final nos quedamos en una sociedad patriarcal, machista, binaria, porque es nuestra educación, por desgracia. Poco a poco se está cambiando, pero sigue siendo la educación. Entonces, pienso que este auge de odio del discurso hacia el colectivo trans, que repetimos lo que hemos dicho al principio, 1% de la población mundial, o sea, que tu problema esté causándolo yo, que me voy al Mercadona a comprar una bolsa de patatas fritas, pues no creo que yo te esté dando problemas, pero bueno, al final es un odio que se refleja en todos los colectivos y en todas las corrientes, ya sea a nivel político más de izquierda, más de derecha, o cualquier otro tipo de colectivo. O sea, al final yo pienso que es un odio irracional hacia un colectivo y eso hace que crezca ese odio. Por eso dentro del colectivo feminista estamos viendo, dentro del feminismo clásico, pues ese odio, lo que se llama las personas TERF, feministas excluyentes, o por ejemplo como
en propios partidos políticos hay disidencias, como tú bien has dicho. En la votación de la actual ley trans en 2023, Carmen Calvo, que era una diputada del Partido Socialista, rompió la disciplina de voto. Votó una abstención cuando todo su partido votó a favor, rompió la disciplina de voto porque ella no estaba de acuerdo con el transfeminismo, sino ella está de acuerdo con la corriente más clásica del feminismo. Entonces yo pienso que esa vulneración al final y ese ¿cómo llaman? Sí, ese criticar, por llamarlo de alguna manera, a un colectivo hace que crezca esa semilla de odio en todos lados. Sí, a veure, si anem altra vegada a la política, que jo crec que és molt important. No volia jo entrar ahí perquè després ja cadascú té el seu pensament, però sí que és de veres que és molt important. Ara mateix tenim una situació global que l'esquerra està, o sigui, la dreta està totalment descontrolada per una crisi d'identitat i l'esquerra també té la seva crisi, no descontrolada, però sí que té moltes crisis internes que no estan sabent manejar d'alguna manera o controlar. També hi ha que entendre que a mi abans sí que podia molestar-me la cosa de que una persona em preguntara o qüestionara a lo millor la meva identitat. Això és difícil, però també hi ha que fer un treball molt intern de que també està bé que hi hagi debats dins dels col·lectius, dins dels moviments socials, perquè també això és una manera també de reafirmar les posicions. O sigui, si en un moment com ara, en els col·lectius LGTBI i en l'esquerra s'està posant en dubte si les dones trans són un perill per a la societat, per a la unitat de l'esquerra, no sé, per aquests missatges d'odi que no saben moltes vegades enfrontir la mateixa esquerra i que dius, xica, no sé, informa't un poco, educa't un poco. Són coses que també venen molt bé, perquè no és qüestió de ser totalitària en el teu pensament, i això costa molt, costa molt. També costa molt debatir amb una persona que té un pensament més de dretes. A mi em costa, jo soc molt d'esquerres i la meva família, els meus pares i tal, són molt de dretes. Sí que és de veres que són persones molt coherents, tenen pensament crític, com hauria de ser ja, i després cada persona té les seves peculiaritats. Però són debats que no tenen que ser una crisi realment tan important, perquè si tu dones els teus motius i tu raones les coses, s'assenten altra vegada i continuen treballant. El que no es pot fer és que, per una part, d'unes persones que estan pagades per empresaris, que són persones que no en youtuber que ara l'ha donat per parlar de les persones trans quan ell no té ni idea, ni sap el que és una persona trans, ni el rotllo de no, jo tengo un amigo gay, ja, corazón, jo també. Por favor. La qüestió és que aquestes coses i aquests missatges també hi ha que entendre que ara mateix estem en un moment global, polític, social, molt de convulsió i que hi ha molta gent que està pagada per gent molt poderosa que tu no coneix, que no saps si és Amancio Ortega, si és no sé què, que a mi són la primera que a mi m'encanta el Zara. Vaya al rendiment. Però que són coses que no és que ha sortit ara d'improvista, són ideologies també, igual que el feminisme és una ideologia també, no? Però bueno, no sé, també és normal, però si tu tens clar el teu missatge, si tu tens clar que això, el transfeminisme,
que té que ser interseccional, que té que tindre en compte les diferents realitats que visquen les persones racialitzades, de diferents ètnies, cultures, d'ISCA, amb diversitat funcional, les dones trans també, les dissidències, les persones que no es defineixen en gènere concret i tal. No té que haver por per això, però sí que té que haver por quan això es materialitza en lleis que estan atacant la llibertat d'altres persones, la llibertat d'un col·lectiu que és minoritari i que a ti no t'està fent ningú tipus de mal en la teua vida. I això també és un sentit també de responsabilitat individual de saber com ens estem educant, com estem informant-nos de les coses que estan passant al costat. Por Twitter. És que jo no puc veure la tele, jo ho sent molt, jo no puc veure la tele, perquè és que veus una manipulació. Jo, per exemple, jo no tinc nada en contra de Pedro Sánchez, les coses com són, a mi no m'ha fet res, però sí que veus que un dia, altre dia, s'obres tots els mitjans de comunicació amb Pedro Sánchez, el Pancho Coldo, tal no sé què, i tu dius, joder, jo m'estoy informant de coses greus que estan passant al País Valencià i a Espanya, que són molt greus, com el temporer ese que ha matat a un treballador i que possiblement també el que va desaparèixer fa 5 anys també el va matar ell, i aquestes coses. Perquè jo, per exemple, jo he treballat en protecció internacional amb migrants i una de les coses que a mi em deia molta por era mandar aquests xics joves als camps de treball a Andalusia, de l'agricultura, perquè saben com els tracten. Digues. Hace un poco también, como hemos ido abriendo el discurso, yo creo que hace 5 años sonaban, nos tocaban a todas de todos, y hace lo que decíamos Amazon poniendo el foco en los inmigrantes irregulares y lo peligrosos que eran, a todas las entidades, colectivos que luchamos por los derechos de los inmigrantes irregulares, que buscamos que no se mueran de hambre, que defendemos a palestinos que están sufriendo amenazas de estos cargos políticos de la extrema derecha, como discursos que hace 5 años no puedes escuchar en ningún sitio, cualquier persona se la armaba, y poquito a poco ensanchando el círculo, ensanchando el discurso, dando encaje en programas como El Miguero, entre diarios, en tertulias, se han ido metiendo ciertos discursos que a golpe de oírlos se van normalizando, y como se va normalizando se va ampliando hacia una situación que es completamente inasumible. Colectivo trans, colectivo LGTBI, feminismo, inmigrantes, medio ambiente, da igual el colectivo que seas, vas a recibir odio. Sí, o sea, al final... No, nada, sí que volia dir una frase de Simone de Beauvoir que deia que bastará cualquier crisis política, religiosa y económica para que los derechos de las mujeres o cualquier tipo de colectivo minoritario se pongan otra vez en duda. Y eso es el que está pasando. Sí, o sea, yo creo que es eso, es un poco Nos estamos llevando cada vez más para allá. la mesa. Perdón, no, nada. Bueno, que se añadió, que estamos hablando que he tirado la mesa para adelante, que al final, como tú bien has dicho, por medios de comunicación, con programas como Los Migueros, por ejemplo, que al final normalizan esos discursos de odio, normalizan esa corriente de pensamiento no inclusiva, por llamarlo de alguna manera, al final son herramientas que utiliza la parte más conservadora del planeta, del sistema, para apoyarse en eso, ¿sabes? Porque cada vez es que se resumen los medios de comunicación. Zara lo ha dicho muy bien, porque ¿dónde nos informamos? ¿Qué vemos? ¿Cómo lo vemos? O sea, no se puede hacer un informativo con el hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo, o el caso Coldo, o no sé qué, porque estás poniendo problemas sobre personas que obviamente son importantes porque son nuestros gobernantes,
pero no estás yendo al problema real de la ciudadanía, al final. Entonces yo creo que también hay que ver dónde se pone el foco, y el foco se pone en aquellas minorías, porque al sistema le da miedo perder la posición de privilegio de hombre blanco, cis-hetero, que hago lo que quiero, sin pudor alguno, eso, exacto, en una buena posición económica. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase en aquellos medios de es que una anuncia para ser una mujer te jode la vida? Por ejemplo, o sea, yo esa frase, no sé vosotros, yo he escuchado a mi madre. Un jugador de la selección española que está convocado y va a jugar y va a cobrar una millonada, está imputado por delitos de difundir vídeos sexuales de personas menores de edad, y está imputado ahí. El chico este que fue a la casa, creo que fue a la Casa Blanca, también tenía un montón de denuncias de maltrato. Es como, al final, lo que se busca es seguir con el sistema establecido, porque aquellos que tienen poder, aquellos que pueden, no quieren perder sus privilegios. Claro, a mí Ay, perdona. Bueno, no, o sea, hablas, tenía... No, di. Que digo que yo a veces pienso que el capitalismo tiene mucho que ver, ¿no? Porque si no hay organización de género, porque esto empieza en la infancia, desde cómo nos educan, en plan de si lo dices mal, tú fuera, si no encajas dentro de estos moldes, y si no pertenecemos a esos sistemas, como a esa etiqueta, no puedes encajar dentro del capitalismo y de la producción, ¿no? Entonces, como que eso, o sea, no sé cómo se ha formado todo esto, pero como yo he escuchado discursos sobre el género como forma de colonización. Exacto. Para organizar. Justo era lo que yo iba a decir. A mí, en una charla que di de diversidad sexual en el instituto, una chica me preguntó, vale, y si todo esto es así como tú dices, Sonia, o sea, ¿qué gana? ¿Qué ganamos perpetuando este odio, perpetuando todo? Y yo lo que le contesté fue seguir reproduciendo. O sea, quiero decir, cuando tú tienes a mujeres y a hombres que se juntan, son heterosexuales, tienen una familia, tengo mano de obra, tengo un hombre que va a trabajar, ese hombre va a trabajar porque hay una mujer en casa preparándole la cena, preparándole la comida y cuidando a las criaturas, que luego serán productores, que trabajarán, y así la rueda continúa girando en ese capitalismo, en ese consumismo, ¿no? Todo eso, o sea, patriarcado y capitalismo van de la mano, porque sin uno no se alimenta al otro, y al revés. Entonces es precisamente eso lo que se pretende reproducir todo el rato. No es que tú te pongas falda o que tú te pongas pantalón, no, lo que queremos son parejas heterosexuales que continúen generando crianza y continúen generando mano de obra. Es lo que interesa, y siempre se pone el foco ahí, ¿no? De vamos a acabar con la familia, ¿no? El colectivo va a terminar con la familia como la conocemos. Bueno, es que hay otras maneras de crianza. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de otras formas de familia? ¿Por qué no se habla de crianza entre amistades? Porque no interesa, porque al final a mí lo que me interesa es tener a una mujer perpetuando, ¿no?, estos roles, una mujer que esté en casa haciendo la cena, que este hombre esté 8 o 9 horas trabajando, y seguir consumiendo y seguir generando esa producción constante. Claro, entonces esa rueda cada vez sigue girando sin las disidencias, ¿no?, sin el colectivo, y si las personas que decimos, no, perdona, es que la vida no funciona así, el capitalismo se para. ¿No? Ya no hay, a lo mejor la maternidad va a bajar un poco, o sea, la natalidad va a bajar un poquito, o a lo mejor no vamos a tener esta manera de producir, o también porque antes la familia era muchísimo más extensa y ahora se ha reducido mucho a esta familia nuclear, ¿no? Pues para evitar esa comunidad, para evitar que las mujeres hablen entre ellas, que las personas podamos hablar y nos podamos no sé cómo se dice la palabra, ya retroalimentar, no, pero como un poco autoconvivir, ¿no? O sea, al final yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y no necesito esa interdependencia, ¿no? Como se dice, en filosofía lo decimos mucho, somos interdependientes al final, y al capitalismo no le interesa que sepamos que somos interdependientes. ¿Qué busca? El individualismo, ¿no? Tú puedes solo, o tú puedes sola, tú puedes con todo. No, perdona, no puedes con todo sola o solo, necesitas al resto. Sí, y es precisamente eso. Y añadido a lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo contigo, se puede ver en ejemplos como el debate del aborto, por ejemplo. O sea, la mentalidad de
esa corriente conservadora sobre el aborto, ¿cuál es? No puedes quitar una vida porque tú estás gestando una vida, pero al final, una vez esa persona ya da a luz, ahora ya apáñate tú en tus condiciones, ya seas a lo mejor eres una mujer racializada que no tiene trabajo y vive de ayudas sociales y no se puede permitir tener un hijo o una hija. Al final el debate del aborto es eso, es tú tienes a tu hija, pues no pasa nada con la vida, pero cuando tengas ya te ocupas tú de darle la vida conforme puedas, cuando a lo mejor no tienes ni tú un plato que llevarte a la boca. O sea, es que en ese ejemplo al final son, como bien ha dicho Zara, debates absurdos que se caen por su propio peso, pero que se sigue manteniendo, la gente de poder lo sigue manteniendo porque no quieren perder su posición. Y sin embargo también luego criminalizamos a los hombres gestantes, ¿no? Sí que queremos tanto la natalidad y tal, pero no queremos que los hombres gesten. Ver un hombre embarazado, madre mía, por Dios, ¿qué es esto? Totalmente. Entonces es todo el rato esa hipocresía y ya te digo, esa necesidad de reproducir roles constantemente. Y realmente el colectivo y las disidencias lo paramos esa reproducción. Hay una pregunta por ahí, perdón, me pide la mano. A ver, quiero rebobinar un poquito a los medios de comunicación. Laura Arroyo, cuando vino aquí a Alicante el pasado mes, dijo que uno también de los problemas que tenemos en el colectivo y en cualquier minoría son el poder de los medios de comunicación alternativos que actualmente son los principales, como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o X, como se llama ahora. Y también lo que tenemos que hacer, y es el problema que yo he visto, es que somos pocos. Lo que es las minorías, la izquierda, todo que tengan esa propaganda, esa capacidad, lo que ha aprendido la ultraderecha, esa es la comunicación. Se han ido comprando los medios y lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar ese arma, empezar a coger medios y atacar. Yo, por ejemplo, el medio, que como... Ata el medio. En el Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián va proposar lo de fer mitjans de comunicació o una red de mitjans públics per també combatir aquesta ola de comprar mitjans per part d'empreses privades, de dretes i que estan acaparant aquest discurs rancio dels anys 50 i tal. Sí, és molt important, és molt important. Però és que també l'esquerra té un problema d'autocrítica. Sí. No se puede ser tan autocrítica en la vida, corazón. O sea, las cosas no son perfectas, las personas se equivoquen, o sea, realment és com que no, perquè esta política feta això, ja no sé què, no sé quanto, tia, els altres voten com a borregos, què estàs fent tu? S'està perdent força. I després també, altra cosa que és molt important, i per això també s'està atacant molt als col·lectius. L'única manera que el poble té de lluitar per a tindre una vida digna, per a lluitar per la seva llibertat, per avanços en el treball, per avanços el que siga, és col·lectivitzar-se. I el problema és que estan atacant als col·lectius. Per què? Per a destrossar-los. Perquè en el moment en què tu destrosses els col·lectius ja no hi ha una red d'hermanament i d'apoyo en el que les persones van amb una ideologia pareguda y están trabajando per això. No quieren que haya lucha social. Claro. Sí, al fin y al cabo somos números y lo único que quieren son personas que produzcan a futuro lo máximo posible. Entonces, si tú sigues unos patrones y de repente aquí me cojeas, ya no te quiero. Y ese es el patrón que vamos siguiendo, por eso estamos aquí para romper con todo eso. Aquí quiero decir yo una cosa y es que, a ver, que todo esto lo sabemos porque antes de que empecé, por ejemplo, la lucha, el colectivo LGTBI y tal, nos llevamos una lucha muy importante, la lucha obrera, que estamos hablando de que la jornada va a durar tantos años, como lo pensábamos, o que cosas como el salario mínimo a día de hoy la tenemos hecho una mierda, por ejemplo. Entonces, que son cosas que al final se ha intentado el capitalismo y
esto nos han intentado echar siempre para atrás y al final no tenemos que permitirlo. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir uniéndonos, porque al final la unión hace la fuerza y eso es lo que tenemos que hacer todos. Pero es que da igual que seas feminista, que seas ecologista, que seas lo que seas, porque al final la lucha es la misma de todos. Es llevar a un mundo igualitario, equitativo y justo. Ya está. Y frente a que al final es el lema que estamos, por ejemplo, siguiendo en estas jornadas, pero porque yo creo que es muy importante, frente al odio, ni un paso atrás. ¿Pero por qué este lema? Porque realmente, frente a esta ola de la que hemos estado hablando, de odio, de discursos que nos machacan, de discursos que nos señalan sin sentido alguno, no podemos permitir que se den pasos atrás. Pero por desgracia, están ocurriendo. Porque esos mensajes calan, porque al final todos los temas que hemos comentado en esta charla están interrelacionados realmente, porque este discurso de odio crece. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación cada vez lo han ido haciendo más grande. Por ejemplo, Twitter pertenece a Elon Musk, el brazo derecho de Donald Trump. Cosas así, o sea, y así podemos relacionar todos los temas. Tú tenías también. Al final lo de los medios no es nada nuevo. Hollywood lleva décadas diciendo y es la primera plataforma de difusión del sistema capitalista. ¿Cuántas películas se ven en el mundo? Desastres naturales, animales que se vuelven locos, enfermedades. Pero ¿cuántas películas hay del fin del capitalismo? Sistema por cierto no existen. O son minoritarias como escapar, si al final todos tienen el mismo patrón. Hombre guapo, mujer guapa. El 70% son los héroes, se juntan y ganan. La persona de color, o el gracioso, o el que se sacrifica. La persona de color. Y no es que esté cambiando, ¿eh? No, sí, que sigue repitiéndose en Hollywood y incluso no como es una repercusión de eso que estamos viendo. Claro, y siguiendo eso, la representación LGTBIQ+ que hay en series, películas, mínima, es mínima. Y aparte, esa poca que hay, cómo se expresa, cómo se genera. Porque claro, estamos viendo la persona trans es una persona drogadicta, es una persona que todo su problema está en la transición y que no puede ser considerado normal, o sea, no puede... Todos somos en clichés. Claro, no puede ir a la pescadería a comprar un rape. No tengo un final feliz. Claro, o sea, que de repente... Es lo que me ocurre peor. No puede ir a la pescadería a comprar un rape porque está demasiado preocupada. Siendo trans. Sí, o sea, claro, no. Y al final esa es la representación que hoy en día se ve. Y por suerte, poco a poco se están viendo realidades y se están viendo pues series o películas en las que eso no ocurre así y se pueden expresar de otra manera, pero siempre como que el centro, el tema y el debate es eso, o sea, no puede ser a lo mejor una persona con una serie simplemente, vale, se comenta que está por encima, pero ya está, pero a lo mejor su arco de personaje es, yo qué sé, que tiene problemas con su mejor amiga, me lo invento. Sí, el problema es que no hay un final feliz, es como que siempre tienes que ser la desgraciada. Claro, totalmente, y por ejemplo se ve en A3 Media, por ejemplo, se ve muy claro cuando en prime time gratis tal vez a Vicente Vallés al medio de los a la cabeza de los informativos o a El Hormiguero, que ese programa, por desgracia, sinceramente claro. está volviendo a ser el programa más visto de la televisión, por desgracia. Y luego se pone la etiqueta de inclusivos en series como Veneno, como Fiscal Fin Cada Nueva Generación o mil series más, pero en la plataforma de pago. O sea, si no pagas, o sea, si no quieres acceder a estos contenidos porque te interesa, yo a ti no te los voy a mostrar. Porque no quiero que tú me taches de que soy demasiado inclusivo, entonces yo te dejo de gustar. Y al final es, vale, se está preguntando más, pero ¿en qué medios? ¿De qué manera? ¿Hay que pagar obligatoriamente para verlo? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, todas las series son cuerpos normativos, personas blancas, personas socialmente guapas,
cuando hay muchísimo tipo de realidades. Sí, bueno, yo ya tengo que decir porque se va a empezar, se está acabando el tiempo, ¿vale? Sí. Os voy a pedir una última pregunta, chicas, y es que, ¿qué le diríais pues a cualquier persona, ¿vale? Que a lo mejor esté por casualidad planteando que el transfeminismo no va de la mano del feminismo? O sea, ¿qué le diríais a esa persona? Jo li diria que realment no sap el poder i el potencial que té el feminisme de transformar la teua vida en llibertat. Jo crec que li diria això. Yo le diría que es cuestión de empatía. Creo que es la empatía lo que hay que poner encima de la mesa, que no se está poniendo y que cada vez falta más por el tema de que estamos normalizando mucho, por ejemplo, la pornografía. Todo esto está haciendo que cada vez tengamos menos empatía. Entonces es cuestión de eso, cuestión de empatía, de informarse, de escuchar y lo que digo mucho, callar, que a veces es lo que hace falta hacer, escuchar nuevas realidades, diferentes realidades a la nuestra y pues eso, poner la empatía sobre la mesa, porque al final tú puedes ser una persona hetero, cis, ¿vale? Blanca, y sin embargo tener en cuenta otras realidades, defenderlas y una cuestión de derechos. Simplemente al fin y al cabo es que primero que escuches, que no te cierres en lo tuyo, que abras un libro, no te dejes llevar por lo primero que ves, por todas esas cosas que se hacen virales, que no es lo que nos representa. Así que un poquito de información, querer y, como ha dicho ella, callar muchas veces. Sí, totalmente. O sea, es que al final es saber escuchar y querer escuchar, porque también un punto importante es que mucha gente no quiere dar su brazo a torcer, como se dice. Entonces es imposible a una persona que no quiere intentar convencerla. Entonces yo creo que es expresar las diferentes realidades que hay y también dejar claro que un colectivo tenga más derechos o conquiste más no significa que a ti te vaya a afectar ni a ti te vaya a quitar derechos, porque no es, o sea, por ejemplo, la lucha feminista en general no es queremos bajar al hombre, no, queremos que la mujer sea igual que el hombre. Pues lo mismo sucede con el transfeminismo. Que se quite un poquito de privilegios también. Sí, porque tiene demasiado. Sí, como son, y aquí llevamos muchos años. Que no son derechos, que diferenciar. Yo me refiero a nivel de derechos. Y lo mismo sucede con el transfeminismo, que estamos luchando por llegar a que se vea que nuestra lucha es la misma que la suya, pero se queda en los titulares, se queda en lo primero que sale y hay un pensamiento de que va a restar derechos. Y eso es lo que yo también creo que hay que aclarar muchas veces. Exacto. Que no va por ahí, que aquí no queremos atacar a nadie, así que por favor escuchadnos. Totalmente. Pues bueno, chicas, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. La huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura.